Momento de recibir al senador Frente Amplista, Mario Vergara, y bueno, de agradecerle también por estar aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias. Muy bien, un gusto, como siempre, estar con ustedes y con la audiencia. Igualmente, bueno, decíamos, es un lunes movido, podemos decir, porque han sucedido muchísimas cosas este fin de semana, muchísimas cosas que merecen un análisis y que han generado críticas de varios actores políticos. Y bueno, pero queríamos comenzar por algo que tiene que ver con lo internacional, que tiene que ver con lo que sucedió en Venezuela en la pasada jornada, ¿no? Este fin de semana, bueno, fueron allí las elecciones y nos gustaría saber qué conclusiones sacan de estos resultados que se dieron hace unas horas apenas. Es muy difícil sacar conclusiones porque es un panorama cargado de incertidumbre. Es difícil hacer un análisis cuando uno no tiene claro efectivamente lo que ha pasado y lo que está pasando. Es de muchísima tristeza y de muchísima preocupación el panorama, porque consolida la polarización en Venezuela, que en última instancia impide que Venezuela reencauce sus procesos económicos, sociales, y que es el pueblo venezolano el que sigue pagando los costos. Como no está muy claro lo que pasó, porque evidentemente es un proceso que generaba sospechas a priori, por un montón de episodios que obviamente generaban ese panorama de duda, está claro que los posicionamientos son más a priorísticos que de análisis de lo ocurrido, ¿verdad? Cuando uno podría decir, antes de que ocurrieran, de que algunos países iban a apoyar directamente el anuncio del triunfo de Maduro, no sé, China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Irán, ¿verdad? Y que otros claramente lo iban a poner en duda, como Estados Unidos y algunos países europeos, etc. Y es triste porque el resultado no puede ser aceptado por todo el mundo, y ese era un prerequisito para comenzar un camino de cierto diálogo en una Venezuela que desde el punto de vista económico y social está en una situación muy lamentable. Y bueno, yo creo que el reclamo hoy es de la transparencia. El reclamo hoy es de que al menos pasada la elección haya elementos que permitan tomar con más tranquilidad el resultado anunciado, que hasta el momento, vuelvo a decir, está bajo sospecha. Y eso pasa por la publicación, la transparencia de las actas, mesa por mesa, como lo reclaman muchos mandatarios, como Boric, como Petro, como España, ¿verdad? Los países europeos, etcétera, ¿no? Es difícil pararse en este panorama en el que, vuelvo a decir, hay mucha cosa a priori. Ya hay gente que tenía posiciones tomadas antes de que las cosas ocurrieran. Y ese es el problema. Y es el problema del cual, si no hay alguna gestualidad diferente, Venezuela va a seguir en este camino de absoluta polarización, que en última instancia impide que se puedan causar una situación, vuelvo a decir, que en lo económico y en lo social es muy triste. Vamos a ver, creo que hay que esperar un poco. Yo coincido en que por el momento el resultado está bajo sospecha y que se requiere una gestualidad de transparencia, sin duda, y que creo que no se está en condiciones de reconocer ya el tema de los veedores. Uno lo toma un poco con pinzas. Los veedores de Naciones Unidas aparentemente hicieron un informe que es confidencial, ¿no? Todavía no se conoce, que solo era para los ojos del secretario general. Hubo muchos procesos previos donde los veedores brasileros no fueron, donde tuvo el episodio con Alberto Fernández, que también con sus posicionamientos públicos muy similares a los de Lula, también fue de alguna manera impedido de participar.
o sea, es realmente complejo, es realmente complicado. Creo que faltan gestualidades de transparencia antes de que uno pueda sentir que el resultado anunciado es el resultado real. Y bueno, vuelvo a decir, es una situación de mucha preocupación y tristeza con respecto al tema. Mario, ¿te preocupa que haya diferencias dentro de la interna del Frente Amplio en cuanto a lo que sucedió ayer? Y sí, claro, porque de alguna manera se nos mete para adentro este problema. Este tema de que digo que hay posiciones a veces a priorísticas, no, el Frente no está vacunado para que eso también pase. Así como también me preocupa que ya es claramente un tema en donde va a penetrar en el juego político, no pensando en Venezuela, sino pensando en la disputa electoral que tenemos en Uruguay. Eso es lo que explica, por ejemplo, que hoy el presidente de la República haya madrugado tanto para meter un mensaje en las redes, ¿verdad? Cosa que en otras circunstancias no sucede. Por lo tanto, ¿compartís lo que publicó allí en las redes? No, porque es parte de la priori. Él publica desde su a priori de que acá hay una situación fraudulenta y que bueno. Tendría que haber esperado, simplemente. Y bueno, además yo creo que el Uruguay tiene que expresarse por las vías que normalmente lo hace. La Cancillería obviamente todavía no tiene un pronunciamiento. Y tan compleja es la cosa que uno está esperando pronunciamientos que en la región, dicho de alguna manera, son los más importantes. Los de Brasil, los de México. O sea, es de parte de los datos de la realidad ver que a esta altura del partido ni Lula ni López Obrador se han manifestado. Uh-huh. Es realmente complicado. Y sí, el riesgo de un debate en el frente está. Es casi permanente este tema en la discusión en el tema dentro del Frente Amplio. Y vuelvo a decir, es algo que sin duda también va a ser parte del juego político de cara a la elección de octubre, porque evidentemente siempre Venezuela es uno de los temas que se procuran caricaturizar para llevar agua para el molino, ¿verdad? Y yendo justamente en ese sentido, ¿puede llegar a ser utilizado en la campaña política que se está llevando de cara a octubre acá en nuestro país? Sin duda. Sin duda la intención es clara, vuelvo a decir, un mensaje tan tempranero del presidente da la pauta. ¿Y de qué manera se puede entonces, el oficialismo puede tomar esto como para manifestarse en contra del Frente Amplio? Y bueno, justamente en la línea de decir que acá no hay duda de que hay fraude y que el Frente Amplio debería expresarse en esos términos, cosa que bueno, todos sabemos que en el Frente hay posturas diversas con respecto a ese tema, y volvemos al mundo de los a priori, de tomar posición a priori, de que fuera cual fuera si iba a ser el resultado, iba a ser fraude seguro, o el único resultado posible que se podía esperar era el triunfo de la oposición. Yo creo que hay mucha sospecha en esa dirección, es innegable, ¿verdad? Pero bueno, creo que mal haríamos en hacer ese juego de a prioris hasta no tener un poco más de elementos y más transparencia que insinúe más garantías en lo que fue el proceso electoral de Venezuela, que vuelvo a decir, lo digo con franqueza, ¿verdad? Da tristeza, da preocupación y está bajo sospecha. Mario, nos gustaría venir ahora al plano nacional, concretamente a la situación del CASMU. En relación a este tema, el presidente de la República se expresó el viernes, afirmó que su recomendación era la intervención de la mutualista, pero sin desplazamiento de autoridades, y también afirmó que se va a enviar al Parlamento hoy un proyecto para que se establezca la garantía de que llegado el caso se dé la liquidez económica que necesita el CASMU. Primero que nada, ¿cómo percibiste esta noticia de la intervención sin desplazamiento de autoridades? ¿Y cómo se va a parar la oposición, el Frente Amplio, frente a este proyecto que se envía al Parlamento? Bien, es un panorama complicado también, en donde hasta que no haya verificación con auditorías y cosas por el estilo, es difícil también tomar partido, entre comillas. Aunque creo que más que tomar partido, lo que hay que trabajar, y ahí las autoridades, el gobierno tiene la derecha, por supuesto, y el Ministerio de Salud Pública tiene un rol fundamental, que es el de garantizar la continuidad de la atención, garantizar los derechos de los afiliados al CASMU, evitar prácticas que también suceden con respecto al resto del sistema de salud, que es un poco
el salir a buscar ahora a los afiliados al CASMU en sentido oportunista, digamos, que obviamente va a perjudicar más todavía la situación de la mutualista. Garantizar los derechos de los trabajadores. Creo que los errores que se cometieron en el proceso de Casa de Galicia, bueno, deben dar lecciones en cuanto a no repetir errores cometidos, vinculados a los derechos de los afiliados en primer lugar y a los derechos de los trabajadores. Y bueno, pero también es algo que hay que seguir con mucha preocupación. El CASMU es un centro asistencial muy importante en el sistema de salud de Uruguay. Son miles y miles y miles de afiliados que todos los días, ¿verdad?, se asisten en el CASMU. Y eso es la preocupación fundamental, que haya continuidad en la asistencia, que haya un marco de salida acordada, dialogada, con transparencia, que es lo fundamental en el proceso, y que se garanticen los derechos de los trabajadores. ¿Te parece que hubo un buen manejo del presidente de la República, considerando esto de que el miércoles anuncia que se va a tomar 48 horas para dar una respuesta? Digo, pues salió también el presidente del CASMU al plantear, bueno, que esa incertidumbre podría haber generado que varios socios decidieran irse. Estas son cosas que se hacen, que se hacen y se anuncian en el momento en que efectivamente se hacen. Generar una cierta incertidumbre, angustia, marco de expectativa negativa, por supuesto, dejando correr varios días con respecto a esto, no es evidentemente una táctica que ayude a calmar las aguas y resolver problemas, ¿verdad? No es lo mismo que cerrar un banco o cosas por el estilo, pero tiene un componente de que, bueno, hay que analizar la situación. Los anuncios se hacen en el momento en que se están tomando las acciones que se entiendan convenientes, ¿verdad? Uh-huh. Yo no estoy en condiciones de evaluar en profundidad si esta es la mejor salida, la de la intervención sin desplazamiento. No lo sé. No tenemos todos los elementos para afirmar eso. Pero aún suponiendo que ese afuera, toda esta especie de juego que no deja de ser juego político, ¿no?, telenovelesco, consultan al presidente, el presidente se pone a pensar un par de días y hace una recomendación. Bueno, me parece que ese es un juego que en estos procesos en donde la confianza en las instituciones, en este caso médicas, es fundamental, no ayuda. Mario, las últimas semanas estuvieron marcadas por delitos que fueron cometidos en Artigas, ¿no? En la Intendencia de Artigas, precisamente. ¿Cuánto crees que esto va a pesar en la campaña electoral? Si a esto aparte le podemos sumar lo que sucedió en Salto Grande o las viviendas asignadas por el Ministerio de Vivienda cuando estaba Moreira. Son cosas que van erosionando al gobierno, yo no tengo dudas de eso. Cuánto se mide en votos es imposible de saber, pero que la acumulación de irregularidades y hechos de corrupción en este gobierno van minando la credibilidad del gobierno, no tengo dudas. Creo que en parte explica lo que fue el resultado global de la elección interna, donde tenés a un Frente Amplio que sube 160.000 votos y una coalición que baja como 200.000, ¿no? 120 Partido Nacional, 80 Partido Colorado, no sé cuánto Cabildo. Creo que hay algún mensaje que tiene que ver también con estas cosas. Y también creo que pesa porque viene en un contexto ya de cara a la elección nacional en donde hay un montón de aspectos que han fortalecido al Frente Amplio, no solo por su gran votación en la interna, sino también por una resolución adecuada, correcta de la fórmula de Llamando y Carolina, y un proceso, sobre todo en el Partido Nacional, que ha generado rispideces, dificultades, que están semanas tratando de explicar por qué eligieron como vicepresidente, candidata a vice a quien eligieron, y creo que esto abona en esa tónica, ¿verdad? Lo que ha pasado con la cúpula política del Partido Nacional en Artigas. No son actos de corrupción que hace un director, esto, lo otro. No, estamos hablando del intendente, de la diputada, de la exdiputada ahora, el exintendente. Y además ese juego que ya lo vivimos con lo de Moreira en Colonia, ¿no? Que para que el Partido Nacional no se expresa porque las personas involucradas renuncian al partido, pero después
se dice, pero igual después vamos a ser candidatos por el Partido Nacional. Y cuando se le pregunta a las autoridades del partido o al candidato delegado del partido, no es capaz de decir, no podemos decir que no puedan ser candidatos después. O sea, abriendo la puerta de que se haga de vuelta el mismo juego que pasó con Morera en Colonia, en donde a tiempo él se va del partido, pero después vuelve, es candidato, etcétera, etcétera. ¿Valen más los votos que la ética y la transparencia? Y bueno, esa es la sensación que da, ¿no?, en ese planteamiento. Si pasamos a la pata económica, la semana pasada renunció Diego Labat, ¿no?, como presidente del Banco Central, y el presidente de la República saludó su labor en X, en las redes sociales, y allí decía, bueno, que felicitaba su trabajo porque logró la menor inflación en varios años y que había cumplido a cabalidad con su función. ¿Cuál es tu balance de la gestión de Labat? Bueno, es un tema que hemos hablado mucho en todo este tiempo, ¿verdad? Porque es cierto, la inflación está un poco más baja que antes, pero tampoco es una diferencia sustancial. Pero es bienvenido que la inflación esté más baja, porque, como se dice siempre, quienes pagan la inflación alta son los trabajadores. Ahora, tiene valor la inflación más baja en la medida que los salarios no caigan, ¿no? Si no, el bienestar de los trabajadores no mejora. En los gobiernos del frente la inflación capaz que promedialmente puede haber estado un par de puntos más arriba, pero en un contexto donde 14 años seguidos los salarios reales de los trabajadores crecieron. Por otro lado, hay fundamentos, o sea, en todo caso, mi percepción ahí es que hasta cuánto pesó la política monetaria en este resultado. Que yo creo que poco y nada, porque la tasa de interés famosa tiene muy poca incidencia. O sea, la el inflación mérito no sería necesariamente de Labat. Yo no me gusta personalizar esto, lo veo más bien en términos de discusión de política económica, porque hay mucha menos presión sobre los precios si la economía no crece. Hace casi 2 años que la economía uruguaya prácticamente no crece. Ahí también hay responsabilidades de política, porque no crece, entre otras cosas, porque no hay una agenda clara y políticas claras de crecimiento económico. El año pasado también lo que contribuyó a una menor presión sobre los precios era que la gente se iba a consumir Argentina, ¿verdad? Y lo que hemos hablado 1000 veces, el enorme atraso cambiario que se vivió y que de alguna manera se sigue viviendo. Ahora ha habido un poquito de corrección, pero igual seguimos bastante atrasados. Hasta hace un mes teníamos el atraso cambiario más grande del siglo, que eso pega sin duda también a la hora de medir la inflación. Los analistas, escuchaba decir algunos analistas que bueno, al menos 2 puntos de inflación se explicaban por ese 15% de atraso cambiario que perjudica, esto vuelve un poco al principio, a la producción, al crecimiento, al sector real de la economía. Por lo tanto, bueno, bienvenida a una inflación más baja, pero un poco tengo esa prevención de que hay factores de fundamentos que tienen que ver con el no crecimiento de la economía y el atraso cambiario, que son los factores explicativos principales de un guarismo inflacionario un poco más bajo, y que ahora ya empezó a subir un poco de vuelta, ¿verdad? Ya estamos en órdenes de inflación de un 5%, y con la corrección que se está dando en el ámbito cambiario probablemente siga subiendo en los próximos meses. Por lo tanto, bueno, la evaluación que yo hago va un poco en esa dirección, pero no la hago ahora que se va a Labat, la vengo haciendo ya hace bastante tiempo. Y aprovecho a mandarle un saludo y una felicitación a quien queda en este tiempo como presidente del Banco Central, que es Washington Ribeiro, un compañero que es del Partido Nacional, obviamente, pero que estuvo en el directorio del Banco Central en los 2 últimos gobiernos del Frente Amplio, con quien trabajamos perfectamente, con quien teníamos un diálogo muy fluido y una excelente relación, y bueno, le auguro los mejores éxitos, porque también los éxitos del Banco Central son de toda la sociedad. Si seguimos en el plano económico, el economista y subsecretario de Economía del gobierno de la calle Herrera, Javier Daedo, viene manifestando preocupación por la situación fiscal actual y por ende por la situación fiscal que va a recibir el próximo gobierno y el margen de maniobra que esto le va a dar. Para vos, ¿es tan alarmante esta situación considerando que va a estar en un nivel similar
o incluso menor en cuanto al margen respecto Sí. a cómo quedó cuando el Frente Amplio terminó su tercer periodo, su tercer gobierno? Yo creo que es un orden de preocupación muy importante, sí. Cuando teníamos el panorama fiscal que teníamos en 2019, los personeros, digamos, del actual gobierno te decían que era una situación catastrófica. Estaba poco menos que al borde del abismo, ¿no?, en materia fiscal. Y su foco en la gestión económica fue lo fiscal. Se supeditaron prácticamente todas las políticas al panorama fiscal, incluso durante la pandemia. Y yo recuerdo a la ministra en el Parlamento diciendo, si van a evaluar la gestión económica de este gobierno, háganlo mirando el resultado fiscal. Bueno, el resultado fiscal es malo, así que la evaluación de la gestión de este gobierno en materia económica se hace sola. Hoy tenemos un panorama de resultado fiscal que es levemente peor ya que el del 2019. No solo no hubo una corrección sustantiva, sino que hoy estamos igual o peor que en 2019, con una perspectiva en los próximos meses de que siga empeorando. ¿Es malo o es aceptable, pensando justamente en que es más o menos no lo es que bueno, dejó? no es bueno por lo siguiente. Nosotros no vamos a decir ahora lo que no decíamos en 2019. No es una cosa catastrófica, pero es muy preocupante. Además, también a veces se genera esa caricatura del manejo fiscal del Frente Amplio tomando solo el dato del 2019, ¿no? Uh-huh. Si uno mira la performance fiscal del Frente Amplio en los 15 años de gobierno, es muy otra. Pero en todo caso, siempre se toma como referencia el último año, y ahora si tomamos como referencia lo que va a ser el último año de este gobierno, la situación fiscal va a ser peor que la de 2019 en materia del resultado mismo del déficit. Va a estar por encima de aquel 4,3 que había en 2019, con un panorama de deuda un poco peor también, porque entre la pandemia y esta secuencia de años de déficit, sin crecimiento económico, el nivel de deuda, el peso de la deuda en el producto ha aumentado como 8, 9 o 10 puntos. O sea que el panorama fiscal que va a recibir el próximo gobierno va a ser complicado y va a quitar enormes márgenes de maniobra, de holgura, para el despliegue de políticas. Todos somos conscientes que se han retaseado, porque este resultado fiscal de gobierno es aún a pesar de haber retaseado recursos a áreas muy importantes como la educación, como la salud, como la vivienda, como la protección social, y todos sabemos que hay que recomponer presupuestos en esas áreas, y también volcar presupuestos a un montón de políticas, estrategias y necesidades que adicionar a esto. Y bueno, los márgenes financieros van a ser muy acotados en este panorama, sí. Lo cual es un desafío para un próximo gobierno. Un próximo gobierno tiene que tener, creo yo, bien definidas las orientaciones y después tener claro que hay una restricción en el terreno financiero que va a ser dos cosas. Primero, entender que ese proceso va a llevar más tiempo del que uno desearía, y segundo, que hay que definir prioridades, o sea... ¿Ese proceso de baja del déficit o ese proceso de implementar políticas? El proceso de recomponer presupuestos e implementar más políticas. Que el ritmo al cual eso puede ir está condicionado por la disponibilidad de recursos, ¿no? Es como en el hogar, ¿no? Y definir prioridades, ¿no? O sea, esto implica definir prioridades. No, difícilmente se puedan abordar todos los temas a la vez con el panorama financiero que va a quedar después de este gobierno. O sea que va a ser difícil cumplir con el programa del Frente Amplio. No, porque el programa del Frente Amplio no le pone fechas a las cosas. Justamente, el programa del Frente Amplio da las orientaciones en las que todos estamos de acuerdo. Ahora se está trabajando en un aterrizaje en clave de plan de gobierno, ¿verdad? Que está comandado por Ricardo Ehrlich. Y bueno, ahí obviamente van a estar las orientaciones, ¿verdad? Y es así. Y en ese aterrizaje, digamos, ya que se esté trabajando ahora, ¿cuáles van a ser las grandes líneas, lo que no se puede posponer, no se puede enlentecer? Bueno, eso es parte todavía de una discusión que tenemos que dar en este panorama, ¿verdad? Yo creo que el plan de gobierno son dos etapas distintas. El plan de gobierno va a definir las orientaciones con medidas más concretas en prácticamente todas las áreas, y después será labor del nuevo gabinete, en todo caso,
definir los ritmos y las prioridades. Yo he planteado que hay algunas cosas que sí, que son prioridades. Se va a tener que saber igual con tiempo, ¿no? Por supuesto. Yo he planteado, por ejemplo, que una de las prioridades tiene que ser un fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados. Creo que es de las áreas donde inmediatamente tenemos que trabajar por todos los impactos que tiene, tanto en términos sociales, humanos, de género, ¿verdad? El Sistema Nacional de Cuidados me parece que debería ser una de las prioridades, atender obviamente en ese marco los temas de la infancia y de la pobreza infantil, pero hay otras áreas, ¿verdad? El asunto es que, bueno, hay que llegar al momento y ver cuán larga o corta es la famosa frazada financiera para ver a qué ritmo se pueden avanzar las distintas políticas. Yendo a otros temas ahora, Mario, más allá del hecho y del debate que se ha generado en torno al anuncio de Yamandu Orsi de que no va a participar en paneles o debates donde esté más de un candidato de la coalición, ¿esto representa de alguna forma cómo se va a parar el Frente Amplio en la campaña en cuanto a considerar que octubre es la interna de la coalición y que ahora la disputa es entre dos bloques y por ende todos sus candidatos contra el Frente Amplio? Yo le asigno más humildad a la ambición de ese anuncio, y es simplemente decir, mira, anunciamos desde ya, porque ya había un montón de propuestas en donde el panel eran cuatro candidatos de la coalición y Yamandu. Y bueno, uno interpreta que eso es un enorme desequilibrio obvio, ¿verdad? Y creo que no es más que eso. No es más que decir, no, mira, vamos a hacer las cosas de manera diferente. Si Yamandu va a debatir con candidatos de la coalición, bien, bueno, 1, 2, no 4. Me parece pero si no son 4 es porque se los ponen en una misma bolsa. Y porque vale lo mismo cualquiera de esos 4 que el candidato del frente, ¿verdad? Y en ese sentido no representa esto que plantea Lucas de, bueno, son 2 bloques, son toda esta coalición. Bueno, es que el planteo del frente sí parte de la base de que el frente es esencialmente la mitad del electorado y toda la coalición que actúa de manera conjunta, ¿verdad? Es la otra mitad. Entonces, el 4-1 no es representativo ni es justo en el marco de un debate. Yo creo que el anuncio, que está bien anunciarlo, para no tener que estar diciendo que no en cada una de las circunstancias en que a uno lo invitan, ¿sí? Está bien anunciar que ese es un criterio. Ahora, me parece razonable. No creo que tenga más intencionalidad de meter cuñas. Si eso pasa, pasará, puede ser. Pero no creo que sea la intencionalidad de un anuncio, que me resulta razonable. ¿Por qué el cambio de estrategia de lo que sucedió en 2019? ¿En qué sentido? En este sentido, porque en el 2019 sí se accedió. A Martínez se lo veía. Bueno, ahí son cuestiones de cada campaña, pero en todo caso también es parte de los aprendizajes, ¿no? Y de las lecciones que tuvimos. ¿No estuvo bueno entonces esto en el 2019? Y bueno, no estaba bueno a priori. Yo recuerdo, a mí hace un par de años me invitan a un panel, en 2 oportunidades me pasó, de invitarme a paneles en donde había 4 y 1. Y yo las 2 veces dije que no. Con gusto voy, discuto, yo soy debatidor por naturaleza, soy partidario de los debates, ¿sí? Pero no con esos desequilibrios, ¿no? Yo creo que sí, son lecciones aprendidas. El tema, pienso, ¿no? Que una cosa es un debate, es un intercambio, otra cosa es cuando se va a exponer eso, no sé, tienen 10 minutos cada uno. Claro, son 4 para un lado y 1 para el otro. ¿Y qué pasa con la postura del frente? Porque ahí no quedaría representada, si cada uno va y expone 10 minutos ante una cámara o ante... no, claro, si el frente no va, decís tú. Y bueno, pero el frente igual va a tener otros mecanismos para dar su visión sobre los distintos temas. Y digo, pensando en esto, sí, más allá de si estuvo bueno o no, cómo se dieron estas instancias en 2019, tiene que ver también con que cambió la consideración de cómo se conforma la coalición. Digo, porque en ese momento Cabildo Abierto era una fuerza que recién aparecía. Y la coalición se había manifestado esencialmente en clave puramente electoral. Después, ahora tenemos 5 años de una actuación de una coalición que, si bien no actuó como una coalición histórica en el sentido de tener una coordinación política permanente y demás, porque claramente el gobierno, la pauta de gobierno la marcó el Partido Nacional, el herrerismo, y en todo caso los integrantes de la coalición más bien seguían o definían a partir de las pautas de gobierno. Está claro que lo que los unió en aquel momento los sigue uniendo. Y si lo que los unió es ganar al Frente Amplio, bueno, queda claro que actúan como bloque en ese sentido. ¿Y de acá a octubre se podrían ir diferenciando más?
Y yo qué sé, yo lo que veo es al candidato colorado pareciéndose cada vez más a los blancos, no cada vez menos, ¿verdad? Y diciendo que el objetivo es que el frente no gane. Por lo tanto, en ese sentido, me parece que es correcta la apreciación que hace Yamandú y el comando de Yamandú de decir, bueno, allá está la coalición, acá estamos nosotros, somos dos bloques, si vamos a debatir, hagámoslo justo y parejo, con mucho gusto. Mario, según publica Montevideo Portal este fin de semana, el MPP y Serenistas se plantean la posibilidad de conformar un sublema común. ¿Por qué Serenistas tomaría esta determinación a diferencia de lo que pasó en 2019? No, bueno, 2019, el panorama electoral de 2019 es muy distinto del de ahora, pero en todo caso, ahora el Frente Amplio está en un proceso de muchos diálogos cruzados post-interna, en donde la interna de alguna manera también marca el peso y la perspectiva de cada uno de los sectores, buscando, sí, alianzas que puedan en algún caso culminar con listas unitarias, en otros casos con sublemas, en fin. Este es un proceso lógico que se da en los primeros tiempos posterior a la interna, porque estas cosas hay que avanzarlas cuanto antes para que no se transformen en factores de fricción y rispidez en el proceso de la campaña. Y nosotros como sereñistas estamos en diálogo con muchos sectores, y nuestra prioridad ahora es el diálogo con aquellos sectores con quienes sentimos mayor identificación o sintonía político-ideológica. ¿Cuáles son? Bueno, obviamente, en primer lugar, en lo que es el paraguas de convocatoria sereñista, están Plataforma y Magnolia, que estamos en diálogo, nosotros tendiendo la mano, digamos, para buscar ahí un poco la conformación de una lista única, ojalá que se pueda hacer. Con otros sectores, como estamos en diálogo con Cristina Lustenberg, bueno, empezamos a dialogar con La Vertiente, etcétera. O sea, creo que todo el mundo más o menos tiene claro ese mapa de afinidades, ¿verdad? Más allá de que no se traduzcan siempre en el terreno electoral. Esa es nuestra etapa en la que estamos hoy, sin perjuicio del diálogo que también estamos teniendo con el MPP, en donde en todo caso la evaluación del sublema con el MPP la vamos a hacer más adelante, ¿sí? Porque, bueno, primero yo creo que hay que consolidar el panorama en donde en el frente hay 3 o 4 orientaciones político-ideológicas principales, que si después en el terreno electoral puede haber algún tipo de alianza, eso no puede de alguna manera sustituir esta diferenciación, ¿no? Vos tenés el bloque del MPP, el bloque del Partido Comunista, el Partido Socialista y el bloque de los sereñistas, ¿verdad? Pero te cerraría más ir con una alianza que fuera eso, con Plataforma y demás, y no en el sublema con el MPP. No lo veo en oposición. Ajá. Yo aspiro a que en este paquete inicial podamos llegar a lo más unitario posible, y en todo caso, si hay que culminar a nivel de sublema, se hará también. No lo veo en oposición a que, bueno, más adelante en el proceso podamos dialogar un tema que a veces la gente ni se entera, ¿verdad? Porque los sublemas son cuestiones que tienen un componente a veces más técnico que político. La alianza del espacio sereñista tiene una base más política y político-ideológica, ¿verdad? Por eso la consulta de si habría este acuerdo en un sublema con el MPP. Pero eso lo vamos a evaluar más adelante. No me cierro, como decís tú, no lo descarto. Pero porque ahí también después hay que pensar en otra dimensión, que es la del gobierno, asumiendo la clara posibilidad de que el Frente Amplio triunfe en la elección y vuelva a gobernar. Bueno, creo que ahí claramente, así como ahora todos vamos atrás de la fórmula para ganar la elección, a la hora de gobernar tenemos también que dialogar en clave de cómo todos nos hacemos responsables de un mejor gobierno, ¿no? ¿Te preocupa eso? Sí, claro. Primero por lo que decíamos hace un rato. No hay manteca para tirar al techo, ¿verdad? En el sentido de que los recursos van a estar súper limitados, vamos a tener que ir en las orientaciones correctas, con los mensajes correctos, pero los ritmos van a ser lentos y eso genera el desafío del manejo político de ese proceso, ¿verdad? Por lo tanto, hay un componente de responsabilidad política que tiene que estar muy claro, muy presente, que nos permita gobernar ese proceso. Sí, me genera ¿Está en duda? preocupación. ¿Está en duda ese nivel de responsabilidad? No está en duda, para que construirla. Sola no viene. Senador Mario Vergara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Ha sido un gusto.